Te compraste un nuevo Galaxy Z Flip 5 o Galaxy Z Flip 4 y quieres sacarle el máximo a la pantalla de la cubierta. En este video te estaré contando sobre una aplicación súper poderosa que te permitirá hacer lo que tú quieras aun cuando el teléfono esté cerrado. Así que comencemos. La aplicación de la cual estaremos hablando hoy se llama Cover Screen OS y como su nombre lo dice es un sistema operativo para la pantalla de la cubierta de tanto tu Galaxy Z Flip 3, el 4 y ahora también este modelo de la quinta versión. Para poder comenzar a utilizar esta aplicación vale la pena hacer algunos cambios en la configuración de tu teléfono para que pueda funcionar a la perfección. La aplicación también se encuentra en desarrollo activo, así que hay unas cosas que seguirán mejorando y se seguirán puliendo, pero para que funcione la aplicación tenemos que activar algunos servicios de la parte de configuración. Vamos a ir aquí para permitir que pueda escribir información encima de todo lo que estás haciendo en tu teléfono para que pueda mostrar esta interfaz cuando estás utilizándolo. Vamos ahora aquí a regresar a la aplicación, luego a activar esto. Tenemos que activar también servicios de accesibilidad, pero como mencioné el teléfono te lleva prácticamente y te guía a donde tienes que ir. Vamos aquí a activarlo para permitir este sentido. Vamos a aplicar aquí la parte de Cover Screen OS y vamos ahora a regresar otra vez a la aplicación. La aplicación también te pregunta si puede permitir la parte de audio para que puedas contestar llamadas también en la parte de la cubierta. Vamos a decir que sí, vamos a darle permitir y lo último es activar que la aplicación se apague o que se disminuya en los recursos que tiene acceso la aplicación con la parte de la batería. Vamos a ir aquí a la configuración abierta, vamos a ir aquí a todas y vamos a apretar el botoncito de la búsqueda. Vamos a escribir Cover Screen OS y vamos a apagar esta aplicación para que no haya ninguna oportunidad de que se apague y deje de funcionar. Una vez tengas todo esto listo, cabe la pena mencionar que hay algunas funciones que no van a estar disponibles si no te suscribes a su plan de suscripción o compras entonces el acceso de por vida. Aquí tenemos la versión del Galaxy Z Flip 5 que cuesta $20 o puedes entonces comenzar a probarla mensualmente para ver qué tanto beneficio le sacas a esta aplicación, pero creo que es una bastante buena que si tienes un Galaxy Z Flip 5 o cualquier otro modelo de estos teléfonos de Samsung, creo que va a valer la pena comprar el acceso de por vida. Aquí estoy en mi Galaxy Z Flip 4 para enseñarte algunas de las partes de la configuración de esta aplicación y por lo menos lo que yo activo cuando voy a esta aplicación es por lo menos determinar cuáles aplicaciones quiero que no aparezcan en este menú para la hora de utilizar este sistema en la parte trasera y podemos ir aquí a la parte de ocultar aplicaciones y si hay aplicaciones que realmente no te visualizas utilizando en la parte de la cubierta, pues puedes ir aquí y apagar las aplicaciones que no piensas utilizar. Esto simplemente es un ejemplo. También puedes ir aquí y activar cuáles son las aplicaciones favoritas para que puedas tener acceso a ellas rápidamente. Aquí tengo YouTube, YouTube Music y también el teléfono. Esto simplemente es un ejemplo y aquí puedes activar también las aplicaciones que funcionen para hacer llamadas a través del internet, como lo es WhatsApp, Telegram y también aplicaciones que pueden utilizarse en la parte trasera como Instagram y Messenger, aunque todavía eso está en progreso porque es una aplicación que se sigue trabajando para seguir mejorándola. Aquí tienes acceso a configuración rápida, así como tienes en el menú tradicional de los equipos de Samsung, pues esta aplicación también incluye un modelo similar con la parte del Bluetooth, la linterna, el modo de no molestar, la parte de cafeína para que no se apague la pantalla y entonces activar la pantalla de bloqueo en esta parte de este sistema de la pantalla externa. Y aquí tienes acceso a poder personalizar cuál sería la pantalla cuando está en modo de reposo con la pantalla siempre activa. Aquí puedes escoger muchas opciones como el fondo de pantalla. Aquí tenemos aquí la parte de welcome como si fuese algo de Apple. Aquí tienes donde pondrías la hora, las notificaciones, la batería y mucho más. Y algo que también puedes hacer en este sistema con la parte de la cubierta es añadir prácticamente cualquier widget que pudieras tener en la pantalla regular de tu teléfono, pero colocarlo también en la pantalla de la cubierta utilizando este sistema. Vamos a añadir este, simplemente es un ejemplo, la parte de la batería para que puedas verlo directamente en la pantalla de cubierta. Una vez hayas hecho cualquiera de estos cambios en la configuración, vamos ahora a mostrarte cómo funciona la pantalla externa utilizando este sistema. Como mencioné, aquí yo tengo mi Galaxy Z Flip 4 y tenemos la pantalla siempre activa. Vamos a tocar esta pantalla para comenzar a utilizar este servicio. Vamos aquí a despertarla y podemos hacer varias cosas. Puedo tocar aquí la pantalla para ir directamente a mi lista de aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Yo te recomendaría que escondas más aplicaciones para que sea más fácil encontrar aquellas aplicaciones que realmente utilizarías en la pantalla de la cubierta. Puedo ir también aquí a la parte de las aplicaciones favoritas para que puedas ir más rápido directamente a esas aplicaciones
aplicaciones que realmente quieres utilizar. Vamos a ir directamente aquí a YouTube Music, vamos a usar la huella dactilar para poder abrir esta aplicación y como puedes ver puedo navegar la aplicación sin ningún problema, aunque cabe la pena mencionar que como yo compré esta suscripción puedo utilizar algo bien importante, y es que puedo aquí tocar la orientación de la pantalla para que la aplicación se pueda reproducir en una pantalla un poquito más cómoda, que sería entonces horizontal. Vamos a ir otra vez a la aplicación de YouTube Music y cuando agarro aquí el teléfono tengo aquí como una mini aplicación de YouTube Music o cualquier mini aplicación de la que tú quieras. Esto simplemente es un ejemplo y puedo aquí comenzar la reproducción de música. Obviamente hay unas cosas que quizás no se verán muy bien, pero sin duda alguna puedo comenzar a utilizar la aplicación sin ningún problema, aún en esta pantalla de la cubierta. Una vez esté aquí simplemente me puedo deslizar hacia la parte superior como si fuese un teléfono regular para ir a mi lista de aplicaciones tradicional, y vamos a ir por ejemplo a la aplicación de Telegram para que puedas ver quizás más contenido de esa conversación, y aquí te puedes mover a lo largo de toda tu lista de conversaciones para que puedas comunicarte con las personas que tú quieras y poder ver toda la información que quieres aún en esta pantalla de la cubierta. Ahora bien, esto no es lo único que puedes hacer con este sistema de CoverOS, ya que si despierto el teléfono y me deslizo hacia abajo tengo aquí el acceso a mi configuración rápida para apagar o encender el Bluetooth, activar la parte de que no me molesten las notificaciones para activar ese modo de no molestar. También puedo incluso hasta apagar el teléfono. Vamos a ir hacia atrás para que puedas ver otros accesos de este sistema. Puedo ir prácticamente a la parte inferior si estoy reproduciendo música y puedo aquí controlar la reproducción, comenzar a pausar o cambiar la canción incluso directamente aquí. Me deslizo hacia abajo y si me muevo hacia la parte de la izquierda tengo acceso aquí a mis notificaciones como si fuese el sistema tradicional que tiene tu teléfono ya, y si me muevo a la derecha tengo acceso a los widgets que te mencioné anteriormente. Puedo moverme aquí entre los diferentes widgets que he añadido o simplemente puedo añadir otro widget más. Vamos aquí a desbloquear el teléfono, vamos a buscar la parte de la batería para que puedas ver el que te estaba enseñando anteriormente, para que puedas ver las opciones que tienes aún utilizando esta pantalla de la cubierta. Parece que el widget de batería no funciona muy bien en este sistema, pero aquí me añadí el de clima y también en mi lista de contactos favoritos para que puedas tener acceso también a otros widgets además de lo que incluye el teléfono con el sistema tradicional, pero utilizando este sistema de CoverOS. Como les dije anteriormente, este sistema también funciona en el Galaxy Z Flip 5 para que puedas utilizar este sistema de la pantalla de bloqueo mucho más avanzado. Obviamente el beneficio de este sistema aquí en este teléfono es que las aplicaciones pues van a ser más grandes porque la pantalla de la cubierta es más grande. Aquí tenemos por ejemplo la aplicación de YouTube Music y realmente no tienes que ni siquiera rotar el teléfono para beneficiarte de este sistema. Aquí tengo acceso a una pantalla sumamente grande que me permite tener acceso a una visión mucho más grande a la hora de utilizar este sistema de navegación de cualquier aplicación. Pero en fin, obviamente la limitación de este sistema será cuáles aplicaciones quieres utilizar y cuánto provecho le puedes sacar a estas aplicaciones en la pantalla externa, pero considero que si quieres tener acceso a un sistema mucho más poderoso, creo que este sistema que te permite tener aplicaciones o cualquier aplicación en esta pantalla externa será mucho mejor de lo que ofrece tradicionalmente Samsung con el sistema tradicional. En fin, considero que si tienes un Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4 y quieres sacarle el máximo a la pantalla de la cubierta, Cover Screen OS puede ser una excelente alternativa para que puedas hacer más aun cuando tu teléfono está cerrado y que puedas correr prácticamente cualquier aplicación aquí y puedas ser aún más productivo desde esta pantalla de la cubierta de tu teléfono. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre esta aplicación y si es algo que piensas utilizar en tu teléfono. Si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo funciona esta aplicación, déjamela acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.